Doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de La Sorbonne Nouvelle, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y politólogo argentino. Nos referimos a Iván Zulaquier, a quien recibimos aquí esta mañana en Nada que Perder, y le agradecemos por estar en el estudio. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Gracias. Bueno, hablábamos fuera de micrófono, en julio publicaste este trabajo que anunciábamos, Acá nos conocemos todos, dirigencia política, debate público y polarización política en Uruguay. ¿Por qué el interés en conocer cómo está nuestro país en estos términos? ¿Cuál fue la metodología de esta investigación que usaron? Hay como dos preguntas, ¿no? Hay una primera que es local, o sea, que sería más la pregunta uruguaya, y una pregunta más en perspectiva internacional, diría, que es, y voy a arrancar por esa, que es, Uruguay es un país muy poco polarizado en estándares internacionales. Si uno ve la polarización y si uno se fija en los dos grandes países vecinos y el grado de polarización que tienen Argentina y Brasil, uno ve que Uruguay pareciera muchas veces estar como en otra frecuencia. Y sin embargo hay un montón de gente que dice, ahora todo el mundo está polarizado. ¿Por qué? Porque las redes sociales generaron esa lógica. Las redes sociales nos llevan a estar con gente que siempre piensa como nosotros y a una escena pública donde en realidad aparte te haces conocido a partir de insultar al otro, de descalificar al otro y de siempre generar ruido a favor de los tuyos, ¿no? Entonces, ahí hay un interés que es, bueno, si cuando llegaron las redes sociales hace 2 décadas, cuando se empezaron a instalar, en realidad hace menos de 2 décadas, pero cuando surge la masificación de Internet, pongamos hace 2 décadas, muchos decían, wow, Internet ahora todos van a tener un micrófono, todos van a poder decir cosas y vamos a tener una sociedad plural como nunca nos dejaron ciertos actores que se apropian de la escena pública. Bueno, hoy hay un montón que dicen, che, quizás estamos en una sociedad menos democrática que lo que hubiéramos esperado y menos democrática que antes de la masificación de las redes sociales o con una escena mucho más polarizada, digamos, ¿no? Donde es mucho más difícil el encuentro con los otros. Y entonces ahí Uruguay es interesante porque hay redes sociales también acá, se masificaron también, y sin embargo la dinámica pareciera otra, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta que es, ¿Uruguay sigue siendo un país poco polarizado? Y a eso se suma lo que estudiamos el año pasado, que también vine acá por suerte a presentarlo con ustedes, que era sobre redes sociales y polarización política, y hay una cosa que habíamos encontrado, es que en Uruguay la dinámica de las redes no es tan distinta de otros países. Es distinta, pero sigue habiendo, hay como 2 grandes polos, 2 grandes comunidades, que son básicamente la del oficialismo y la de la oposición, pensada más en torno del Frente Amplio, y que ahí circula el debate público digital. Pero sin embargo, la escena pública pareciera tener otra forma. Y esta pregunta, o el laburo de este informe, era preguntarle a los dirigentes políticos, que son, y eso se demuestra muy claramente, los principales, muchas veces, gestores de la polarización política, qué tipo de visión tienen sobre los otros políticos y también qué posiciones políticas tienen sobre distintos temas. Y si miramos justamente en clave regional, finalmente, ¿por qué, o sea, cuál es la conclusión de por qué sigue pasando esto, de que Uruguay sigue siendo menos polarizado pese a tener un comportamiento en las redes similar al de otros países? Bueno, ahí hay una cuestión que siempre es fundamental, que es cómo considerás a tu adversario político. Digamos, no puede haber mucha polarización y que uno considere que los que son parte de su sector político son gente bien, gente interesante, inteligente, etcétera, etcétera. La gran cuestión es cómo considerás a los que no están con vos políticamente, ¿no? Y ahí en Uruguay, digo, en este estudio que entrevistamos a 30 dirigentes políticos de primer nivel en Uruguay, digo, diputados, senadores, ministros, presidentes de partido, todos tienen la noción de que es fácil hablar con el otro político. No todos, mentira. La enorme mayoría, o sea, un 75% dice que es fácil, y la enorme mayoría dice es muy fácil hablar con los otros políticos. Y por supuesto, después de decirte es muy fácil, dicen, sí, hablamos un montón, pero después cuando vamos a votar, hacen otra cosa. Sí, y por supuesto, también hay algo ahí, cierta disociación a veces, como de decir, bueno, pareciera que acá está todo bien, charlamos, qué sé yo, y a veces la dinámica en redes pareciera ser otra. El año pasado, cuando presentamos el informe sobre redes sociales, vinieron Jorge Gandini y Pacha Sánchez, y los dos
acordaban en decir, bueno, a veces nosotros sabemos que estamos en el Parlamento y hay un momento en el que nos dicen, che, ahora, en algún momento dejanos algo para Twitter, ¿eh? En algún momento o gritá fuerte o pensá que nosotros necesitamos un recorte de 1 o 2 minutos para Twitter donde te indignes, no sé qué. Y ellos decían, bueno, sí, los dos lo hacemos, los dos sabemos. No, los dos lo hacemos como una parte de una lógica nueva. Ahora, la tendencia es que los medios digitales crezcan cada vez más y los medios más considerados tradicionales, en todas las comillas, porque esto podría ser un medio tradicional, pero estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo por un montón de plataformas, pero que la dinámica sea más parecida a esa. Entonces, pensar que solo es forma puede tener consecuencias. Sin embargo, en Uruguay lo que nosotros encontramos es que es fácil dialogar con el otro político y que además, y quizás esta es una de las grandes conclusiones también del trabajo, hay un montón de temas que no están en discusión en Uruguay. Ahora que estamos en tiempos electorales, hay un montón de temas que entre los distintos partidos hay mucho acuerdo y consenso. Justamente yendo hacia ahí, ¿no? Son diferentes áreas, son distintas áreas las que se estudian: seguridad, educación, economía, corrupción, género, sindicalismo. ¿Cuáles son las que generan mayores consensos y cuáles son las que generan mayores polarizaciones? Sí, perfecto. Nosotros preguntamos por posicionamientos, actitudes, qué opinan y qué piensan, y llevado a ejemplos sobre ciertos grandes temas que son los que nombrabas. En principio, y esto también es coincidente con la idea de que Uruguay es un país poco polarizado, son más las cosas que no polarizan que las que polarizan. O sea, son más las cuestiones donde hay más cercanía entre los partidos que las que dividen fuertemente. Y ahí quizás una de las grandes diferencias con Argentina, sin dudas, con Brasil, con otros países también que estamos polarizados, quizás también en algunos puntos con Estados Unidos, tienen que ver con... Nosotros hacíamos 4 preguntas de economía y una era, ¿qué opinás del grado de intervención del Estado en la economía? ¿Qué opinás del grado de impuestos que cobra el Estado? Y sobre el grado de impuestos es interesante porque todos estaban de acuerdo en que no hay que bajarlo y no hay que subirlo, los impuestos. Pero llegan por caminos distintos, ¿no? El Frente Amplio decía, bueno, a nosotros nos gustaría un Estado más presente, ¿no? Un Estado que participe más, que active más, que tenga más participación sobre el PBI, que tenga también más recursos, pero ya llegamos como al tope. No hay posibilidad de pedir más impuestos. Sí, por supuesto, hay varios actores del Frente Amplio, no todos, y tampoco son mayoritarios, pero hay varios que sí. Dicen, bueno, también el tema es a quienes les estamos cobrando y a quienes no, ¿no? O sea, les estamos cobrando quizás mucho por abajo y estamos cobrando poco a grandes fortunas, ¿no? Pero dicho esto, digo, hay acuerdos sobre que no se pueden cobrar más impuestos. Y de parte de la coalición multicolor, también hay acuerdo de que no se puede cobrar menos. O sea, algún blanco entrevistado decía, nosotros llegamos con la idea de que íbamos a bajar un montón de impuestos, llegó la pandemia, vimos la presencia que tiene el Estado uruguayo y nos dimos cuenta que no podemos bajarlo. ¿Nos gustaría? Sí, nos gustaría, pero no se puede. O sea, en eso hay consenso. En eso hay consenso. Otra cuestión en la que hay consenso es en que las empresas de servicios públicos tienen que seguir siendo manejadas por el Estado. Hago esta aclaración porque sé que también estos meses fueron álgidos respecto de eso. Estas entrevistas las cerramos a fin del año pasado y todos decían el año que viene va a ser mucho más polarizado que este, ¿no? Tratamos de agarrar un momento preelectoral que sabíamos que quizás no iba a ser tan polarizante como suele ser cualquier elección en cualquier país del mundo o en la enorme mayoría de los países del mundo democráticos. Bueno, y la otra cuestión era la intervención del Estado en la economía. Y también sobre eso no había grandes diferencias, ¿no? Digo, si uno ve a Argentina y dice el Estado es una organización criminal, como dice el presidente argentino, bueno, claramente hay otro grado de acuerdos. Donde sí hay diferencias en el plano económico es el cuarto punto, que es sobre las ayudas sociales, ¿no? Y ahí hay más desacuerdo bastante claro, o sea, es uno de los 3 temas que polarizan. Los 3 temas que polarizan son ayudas sociales, sindicalismo y corrupción, ¿no? Son los 3 temas que polarizan entre la dirigencia. Y respecto a las ayudas sociales, el Frente Amplio consistentemente dice que tendrían que ser muchas más, y desde la coalición multicolor se dice que son suficientes, que no deberían ser más. ¿Cuál es la discusión entre corrupción, por ejemplo? ¿Qué es lo que se argumenta de un lado y del otro? En la corrupción es interesante porque nosotros tuvimos ahí 2 preguntas, ¿no? Una primera pregunta era
¿Aumentó la corrupción en Uruguay en las últimas décadas? Si yo digo en las últimas décadas, ya estoy hablando en plural, claro, diría, por lo menos nos tenemos que ir a cuando asume el primer gobierno Tabaré, ¿no? Sin embargo, nadie escuchó esa pregunta y todos respondieron sobre este gobierno actual, ¿no? Eso ya es interesante como algo del campo, como que es un tema que está candente, ¿no? Y la segunda pregunta... Igual eso es raro porque en realidad cuando se suele hablar con dirigentes de forma habitual, por lo menos en los medios, siempre el oficialismo apunta hacia atrás. O sea, es raro que se haya concentrado solo en el presente. No, es que no fue... O sea, ellos ahora... Entonces, ahora completo, porque en realidad nosotros le preguntamos, ¿aumentaron en las últimas décadas? Y entonces, desde el Frente Amplio se decía, sí, aumentó un montón, y hablaba de este gobierno, ¿no? Aumentó un montón, está el caso Astesiano, justo aparte ahora, plena coyuntura. Sí. Está el caso de Marcet. Bueno, entonces empiezan a enumerar casos, ¿no? Y dicen, bueno, nosotros tuvimos un vicepresidente que por usar una tarjeta corporativa salió del gobierno, ¿no? Digamos, esa es un poco la narración del Frente Amplio o la respuesta del Frente Amplio. La narración de la coalición multicolor es no aumentó la corrupción. En realidad... El Frente Amplio, diríamos, tiene una visión de que sí aumentó y el gobierno actual, o los que forman parte del gobierno actual o de la coalición actual, en realidad dicen no aumentó. No es que dicen el Frente Amplio es más corrupto, sino que ahí, digamos, sí hay una diferencia, porque incluso después está la pregunta de si la corrupción cambia según el color político, y del Frente Amplio la enorme mayoría de los entrevistados dicen que sí, y desde la coalición multicolor dicen que no, que es una cuestión más de las personas, una cuestión más humana, que tiene que ver con las personas y no con los colores políticos. Entonces ahí hay una diferencia grande. Y otra cosa interesante es que eso, desde la coalición multicolor también se nombra el caso Astesiano, también se nombra el caso Marcet y también se nombra el caso Sendik, ¿no? A veces como diciendo, bueno, nosotros tuvimos los nuestros, el Frente Amplio tuvo los suyos, a veces en equivalencia, en algunos casos que son realmente minoritarios, dicen, bueno, pero en nuestro caso era una persona de seguridad, por decirlo así, algunos lo han dicho así, y el otro era un vicepresidente, ¿no? Pero es interesante porque también yo veo en Uruguay algo que no se ve en otros casos, como en Argentina o en Estados Unidos, que es, se comparten los hechos. Es decir, cuando dicen cuáles son los hechos de corrupción... Bueno, eso era algo que ustedes ya trataban cuando vieron redes. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Cuando se habla de cuáles son los hechos, lo que varía son las interpretaciones, ¿no? ¿Qué opinas de Sendik? ¿Qué opinas de Astesiano? ¿Qué opinas de Marcet? Pero no es que unos hablan de unos temas y otros hablan de otros. No estaba en ese momento la Intendencia de Artigas, por ejemplo, sobre No, la Intendencia de Artigas fue hace 2 meses, no, fue entre septiembre, perdón, ahí metí la P de porteño, bien, entre septiembre y diciembre. Claro. Ustedes hablan de que en general, a nivel teórico, se plantea que es redituable esto de polarizar, y sin embargo acá no se da. ¿Por qué no se da? Bueno, es un fenómeno súper interesante para pensar el avance de la polarización, y yo diría que Milei, Bolsonaro, Trump un poco menos, pero en general las extremas derechas encuentran ciertas condiciones de posibilidad que hasta ahora en Uruguay no están, ¿no? Hay algo de cambio en la escena pública que viene con las redes, pero también hay algo de pánico moral ante el otro, o percibir al otro como una amenaza existencial. Y yo la verdad es que estoy hace pocos días acá, pero también vine en julio, y en general la sensación de gente que está más involucrada en la política, en los medios, es la campaña no arranca y no, esta es la batalla de nuestras vidas, ¿no? Más allá de que obviamente hay un montón de gente súper comprometida, porque obviamente cambia quien sea el gobierno, pero no está la idea de que Uruguay va a cambiar de una vez y para siempre, pero tampoco está la idea de que vas a eliminar al otro, ¿no? Que es algo que en Argentina circula todo el tiempo, ¿no? Terminar con el otro para siempre, eliminar al otro para siempre. Quizás hay algo en Uruguay que es también la cultura partidaria, que es la idea de, bueno, uno ganará, otro no, pero otro tendrá intendencias, otro tendrá diputados, senadores, será parte del debate público. La sociedad todavía sigue en algún punto encolumnada o articulada en torno de esos partidos, y también el ascenso de Milei y de Bolsonaro tuvo que ver con una decepción ante las izquierdas, pero sobre todo con una decepción grande dentro de las derechas, ¿no? Con una derecha mainstream o con una derecha centro-derecha, que ahora podríamos ir, si en algún momento tienen ganas, a hablar de izquierda y derecha, que también es algo de acá del estudio. Una centro-derecha que, digamos, no sabe, más allá de cómo salga la elección, podemos decir que la calle Pou
en sus propios términos, estuvo lejos de fracasar, ¿no? O sea, le fue bien en sus propios términos. Entonces, si uno piensa el relevo que podría haber en el campo de el centro hacia la derecha, llegando hasta la extrema derecha si existiera, bueno, seguiría siendo un actor que no es de la extrema derecha, ¿no? Claramente. Entonces ahí ya está como una cuestión y también otra cosa que juega es la categorización moral del otro, ¿no? Cuando la política siempre se basa en una idea de que el otro está equivocado. O sea, los partidos dicen, no sé, tenemos que resolver la pobreza infantil en Uruguay, si es que alguno lo tematiza así. Alguno dirá, Sí, ahora no, mira, están todos con esas. claro, pongamos, vamos a resolver la pobreza infantil. Bueno, la pobreza infantil, ¿cómo se resuelve? Uno podrá decir, hay que darle más impulso al mercado, otro dirá, no sé, hay que generar más programas estatales para que acompañen a la primera infancia y más alimentos también, más ayudas sociales. Bueno, la disputa entre unos y otros va a ser de diferencias de programas y la democracia en parte es eso, es que uno propongan una cosa y otros otra. Cuando uno dice, el otro es el cáncer del país, el otro son todos ladrones, son asesinos, son gente que amenaza nuestra comunidad, nuestro país, bueno, ¿en qué momento te vas a poner a discutir cómo cambias la pobreza infantil? Vienes mucho antes. Entonces eso ya es un plano de polarización tóxica, que eso en Uruguay todavía estamos lejos de encontrarlo. Como habíamos mostrado el año pasado, con algunos casos puntuales que seguramente alguna parte de la audiencia ya está pensando, hay actores que están naturalizados con discursos que manejan este tipo de cosas y que no tienen cargos menores dentro del oficialismo en este caso, pero están muy lejos de ser dominantes. Efectivamente, sí, están naturalizados, pueden manejar esos discursos y eso es preocupante, pero están lejos de ser los actores centrales y de hecho si uno piensa en los candidatos o incluso en la elección de fórmula del propio Partido Nacional, no hay una idea de que esta elección se gana corriéndose a la derecha, para nada. Bueno, justamente yendo hacia esto de izquierda y derecha, en esta publicación se concluye, entre otros puntos, que en Uruguay sigue funcionando y siendo útil para el estudio de los partidos este eje, ¿no? Izquierda y derecha. ¿Cómo es que se llega a esta conclusión? Hay algo que se hace, bueno, en muchos estudios de política, pero uno que es clásico también de polarización política, que es preguntarle a los actores si, o sea, en este caso a políticos, si uno fuera izquierda y 10 fuera derecha, ¿en qué lugar te ubicás vos? Después, ¿en qué lugar ubicás a tu partido? Y después, ¿en qué lugar vas ubicando a tus adversarios? La polarización hoy tiene como dos grandes gráficos, en general. Uno me puede decir, ¿dónde te ubicas? Yo me ubico en el 1, yo soy de ultra izquierda, ¿y dónde ubicás a todos tus adversarios? 10, 10, 10, 10, 10. Es un poco, digo, para ponerle nombre y apellido, es un poco la retórica de Milei, ¿no? Todo aquel que no sea con él es un zurdo, que no esté con él es un zurdo empobrecedor, ¿no? Entonces, actores que uno son consistentemente, ideológicamente, en sus ideas, en la gente que lo apoya, de derecha, por Milei pueden ser considerados de izquierda, ¿no? O de extrema izquierda. Entonces ahí tenés un grado de polarización grande. Y otro grado de polarización, quizás tiene más que ver con la polarización moral que nombraba antes, que es, yo me ubico en el centro del sistema político, ya sea en el 5 o en el 6, o sea, en el centro del sistema político, y los otros están o en el 10, o sea, yo soy el centro político y los otros son 10, la extrema derecha, o sea, fuera del sistema, o yo estoy en el 5 o el 6 y los otros están en el 1 y también están en el extremo, no les reconozco nada, cercanía con el sistema político, posibilidad de... Entonces, ahí lo que encontramos en Uruguay y vemos es que el Frente Amplio se ubica en una centro-izquierda, o sea, todos los actores del Frente Amplio se ubican así, ubican al partido en la centro-izquierda y se ubican a ellos un poco más a la izquierda, ¿no? O sea, todos los dirigentes políticos, y eso es consistente en el Frente Amplio, se consideran a la izquierda del Frente Amplio, ¿no? O sea, eso es interesante. Y lo mismo nos pasó con el Partido Colorado y con el Partido Nacional. Los actores perciben a su partido a su derecha. Y en esto también hay algo interesante que es, me parece en este punto, un dato que también puede servir para el debate público, que es que los blancos y los colorados se reconocen a sí mismos como de centro derecha. Entonces, si uno pensara si sigue importando o no la izquierda y la derecha, importa. Y los propios actores entienden eso. ¿Cómo se ubicó? Cabildo Abierto es especialmente particular porque se ubicó en una derecha dura, o sea, ya cerca del 9, pero también los actores ubicaron a Cabildo a la derecha de sí mismos, los propios
los propios entrevistados de Cabildo. Pero también Cabildo ve a todo el sistema hacia la derecha. Cabildo lo que dice es, el Frente Amplio no es izquierda. El Frente Amplio es centro-derecha. O sea, si ahí está en el gráfico, digo, los invito a quienes quieran, o sea, ponen acá nos conocemos todos, se baja de Google, está en cualquier lado. Digo, ahí hay un grafiquito donde mostramos básicamente eso, pero digo, y también algo interesante es que cuando vos ves dónde ubica el Partido Nacional o el Partido Colorado al Frente Amplio, y cuando vos ves dónde ubica el Frente Amplio al Partido Colorado o el Partido Nacional, es parecido a lo que los propios actores dicen de sí mismos. Entonces digo, acá, cuando uno piensa en todas las cuestiones de las percepciones, sabemos que una de las fundamentales también es no solo la autopercepción, sino también que en tu autopercepción los otros te reconozcan en ese lugar, ¿no? Y eso también es muy sano para un debate público, que es, para los otros sí, el Frente Amplio es la izquierda, y para el Frente Amplio los otros están del centro hacia la derecha. El Frente Amplio lo coloca un poco más a la derecha al Partido Nacional y al Partido Colorado de los que ellos mismos se colocan, y todos creen que el Cabildo Abierto está un poco más a la derecha, ¿no? Lo cual también es consistente en términos de valores. O sea, Cabildo Abierto es el único actor más parecido en términos de valores culturales a lo que podría ser el bolsonarismo o el mileísmo en términos de algunas agendas, ¿no? Súper antifeminista, en contra de la legalización del aborto, un posicionamiento respecto a la salida de la dictadura y la posibilidad de juzgar ahora algunos de los crímenes que se cometieron en ese momento. Bueno, en eso hay una consistencia de Cabildo Abierto de ser extrema derecha. Por supuesto sabemos que su agenda económica no es parecida a la de Milei, es otra, pero en términos de valores culturales sí. Solemos tener esta perspectiva, ¿no?, de que polarización es igual a grieta, y la grieta nos da a que es algo negativo. Tener un discurso político, ¿no?, en la dirigencia o también en la ciudadanía políticamente polarizada, ¿es negativo? ¿Es necesariamente negativo? No. Primero, digamos, no. Ahora voy a un poco al detalle, pero básicamente no. O sea, es importante la polarización política para tener una democracia viva, ¿no? En los años 80, en los años 90, cuando el neoliberalismo se instalaba como el único modelo económico posible y aceptado por un montón de actores, hay algunos autores que han hablado de posdemocracia, ¿no? Porque vos votabas cualquier candidato y al final hacía exactamente lo mismo. No había ninguna diferencia programática, ¿no? Y entonces, bueno, eso desmotivaba a la gente respecto a la democracia y no había diferencias. La cierta polarización política, o un grado también interesante de la polarización política, puede también generar una democracia más viva, con debates más acalorados, con diferencias de posiciones, y parte de la democracia es siempre la gestión de la diversidad entre gente que no se pone de acuerdo. Entonces, ciertos acuerdos mínimos de que en algún momento uno gana, otro pierde. Bueno, se sigue la discusión sobre otras cuestiones. Eso sería la democracia, por lo cual cierta polarización es clave en la política. Y en eso en Uruguay vemos en algunos puntos que hay cierta polarización ideológica, ¿no? En estos tres temas que les decía, corrupción, sindicalismo y ayudas sociales. En otros no, y eso también puede generar algunas dudas a mediano plazo, que es, bueno, el estado de también muchos acuerdos en algunos casos puede también generar demasiado consenso sobre un estado de las cosas en un mundo en el que en general las condiciones de vida de gran parte de la población no tienden a mejorar, sino que están erosionándose por un tema de sistema económico mundial y las lógicas que están funcionando hoy. Pero más allá de eso, el gran tema de la polarización es necesaria para la democracia, hace que sea una democracia más plural, viva. Es problemática cuando se vuelve una polarización severa o tóxica, cuando el otro es visto como alguien que es una amenaza para la nación, como alguien que merece ser eliminado, como alguien que, si vos decís, che, ¿para cuál es tu argumento? No, para lo dijo tal, no sé, este es tal cosa. Entonces, antes de su argumento aparece en el título cuál es su posicionamiento político, y eso ya lo inhabilita moralmente, entre comillas, que también habla de una superioridad moral de nosotros sobre los otros, ¿no? Y bueno, sabemos en la historia que cuando alguien se pensó superior moralmente, y aparte lo expresó públicamente, yo sé también que a veces hay una discusión entre lo que se dice y lo que se hace, que siempre está bien hacerla y es importante, pero también la escena pública se hace de lo que se dice. O sea, si uno va y dice, como dice Milei en Argentina,
la oposición son todos unas ratas, el Congreso es una mierda, y después tuitea, estos son los traidores a la patria con la cara de cada uno de los legisladores, y no genera nada, bueno, supongamos que después digan, che, no, pero Milei se lleva re bien con los diputados y los senadores. No cambian nada porque la palabra pública y el debate público también es algo fundamental de la democracia. Entonces, como uno participa ahí, tiene consecuencias sobre la propia política. Iván, para cerrar, queremos consultarte justamente sobre la situación en Argentina, no necesariamente sobre la polarización, sino en cuanto a esto que ocurrió en los últimos días con la represión cuando se trataba todo lo que tenía que ver con las jubilaciones, ¿no? La posibilidad de ratificar o no el veto de Milei en relación al aumento que en un momento parte de quienes ahora se dieron vuelta en la última sesión habían acompañado, ¿no? con la oposición la posibilidad de mantener cierto aumento que para paliar un poco lo que era la inflación. Ahora termina triunfando este veto de Milei con represión en las calles. ¿Cómo fue lo de esta semana? Perdón, pero voy a arrancar por atrás. A mí algo que me interesa mucho de Uruguay es, por ejemplo, el caso de Gonzalo Mujica, ¿no? Cuando Gonzalo Mujica se va del Frente Amplio diciendo, mi banca es mía, y el propio Frente Amplio logra decir, bueno, no, la banca no es tuya, y la termina devolviendo, ¿no? Hay algo de un partido político que puede ordenar el debate público. Acá en Argentina lo que pasó con la cuestión de diputados, a mí no me llama para nada la atención, pero está bueno a veces sorprenderse ante ciertas cosas que suceden, que es, el radicalismo presentó ese proyecto de las jubilaciones, el presidente lo vetó, insultando a los que lo habían sacado, es un aumento realmente nimio, o sea, son 15.000 pesos argentinos, a cambio de hoy son 11, 12 dólares, no es realmente nada, no implica tampoco grande, bueno, no es nada, todo suma, sí, obviamente, sí, pero no es un gran despliegue presupuestario para el gobierno ni para el Estado argentino, y esos propios diputados terminaron votando en contra del veto y sacándose una foto con el presidente. Entonces también hay algo, a veces permitido en cierta polarización, que es la palabra no importa. Y los partidos no ordenan, los partidos no tienen programa. A veces uno puede decir, pará, vos decías tal cosa en el programa, al final no lo hiciste. Bueno, se debatió, acá están los partidos que tienen un montón de gente adentro, median, discuten, etcétera, etcétera. En Argentina, sobre la represión y lo que estamos viendo, es un avance muy fuerte contra ciertas libertades democráticas. Eso, digo, está muy claro. Nosotros tenemos un presidente actual que no es un demócrata, él mismo no reivindica la democracia. Está actuando en consecuencia. Junto con ello me parece que no es menor pensar quién es la ministra de Seguridad en la Argentina, que también en todo esto que yo decía, bueno, está la derecha mainstream y está la extrema derecha. Dentro de la derecha mainstream en Argentina, la que había ganado la interna era Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich es la que en su spot antes de las elecciones decía terminar para siempre con el kirchnerismo. Entonces, hay algo en esa lógica polarizada que también, digo, en tu pregunta, vos lo que estás viendo son personas que se manifiestan por un derecho o por pedir un aumento de jubilaciones, y lo que se ve desde la esfera más cercana al gobierno, que todavía tiene un apoyo popular, un apoyo en las encuestas importante, sostenido, son kirchneristas, son zurdos, son gente que no quiere el cambio que está haciendo el país, y por lo tanto esa categoría, para cerrar también con la polarización severa, los convierte en personas que no merecen el mismo trato humano que otros, ¿no? Entonces, digo, esto, por supuesto, Milei es un emergente claro, pero no surgió ahora, en Argentina se viene construyendo y cocinando hace rato, y es preocupante, porque este grado de deshumanización de los otros, en América Latina lo vimos, o sea, no lo veíamos desde el regreso de las democracias, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿se puede salir desde ahí adentro o tiene que haber un shock que en algún momento cambie eso? Bueno, hasta ahora está naturalizado de esa forma, que funciona así. Politólogo argentino Iván Julaquier, gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.